Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie, así que diciendo esto, comenzamos. Quizás este sea mi castigo. Finalmente la ceremonia de entrega de regalos tuvo un lugar en un momento auspicioso. Kunku ofreció incienso y velas en una bandeja dorada al rey y a la princesa Lisa. Luego de recibirlo, ambos presentaron la fina seda que la tía nos había proporcionado como ofrenda. Aunque les causé muchos problemas, la princesa Lisa todavía me tiene cariño, porque además de darme una sonrisa amable, también extendió la mano y acarició mi cabello con un toque muy suave. La princesa Lisa me dio a cambio un joyero grande, diciendo que era una esmeralda rodeada de diamantes. El rey le dio un broche de diamantes a Kunkua, quien permanece inclinado a los pies del rey la mayor parte del tiempo. Deseo que Kunpin tenga un matrimonio feliz con Kunkua. Aprende a relajarte y a tomártelo con calma. Si hay algún conflicto, perdónense unos a otros. Que tengan un heredero al final del año. Sí, Su Alteza. Kunkua sonrió ampliamente al recibir la bendición de la princesa Lisa. Que estén juntos hasta la vejez. Kunkua, que seas un hombre de verdad, que protejas y cuides tu familia y sepas nutrir a la pareja, que sean felices. No dejes que ningún sufrimiento enoje a Lady Pink. Las palabras del rey sonaron firmes y decisivas, de modo que Kunkua agachó la cabeza con miedo. Luego viene mi tía que me crió con tanto amor y cuidado desde pequeña, hasta que crecí sola durante muchos años. El rostro de mi tía frente a mí ahora parecía sensible y frágil, de una manera que nunca antes había visto. Me sentí humillada porque este compromiso no fue, en modo alguno, una recompensa por la amabilidad de mi tía. Sin embargo, hice esto solo para preservar el estatus real de Anil. ¿Soy una sobrina tan ingrata? Mi tía me dio una bandeja llena de lingotes de oro. Miré los ojos brillantes de Kunkua y no pude evitar sentir arrepentimiento por el costo que nos dio mi tía. Mi Lady Pink, de ahora en adelante puedo sentirme aliviada de que tengas a alguien que te cuide en lugar de mí. Espero que Kunkua valore a Lady Pink, que es mi corazón. Es la mejor. Mi tía habló mientras extendía la mano y tomaba mi mano mientras yo me llenaba de lágrimas. Lo prometo con honor, Su Alteza. Kunkua respondió apresuradamente a las palabras de la tía con un gesto halagador. El siguiente en el orden de la ceremonia sería el gran príncipe, seguido por el vicepríncipe, a quien también se le puede llamar mi tío según su estatus. En cuanto a la secuencia de regalos que me dio la tía más joven, que era la última de la familia, fue la que más influyó en mí. Miré a Neil, que lentamente se paró frente a mí. Ese hermoso rostro seguía siendo tan hermoso como antes, aunque parecía un poco más delgado, y apenas se notaba. Sus labios con lápiz labial rojo oscuro, sus claras mejillas todavía tenían un hoyuelo profundo, su cabello suelto y largo, sus aretes que hacen juego con el elegante collar que tenía. Qué hermosa era Neil. Sigue siendo tan hermosa. Mi corazón se hundió inmediatamente cuando los ojos de Anil me miraron. Miré hacia otro lado. Ella aceptó mi regalo. Fue una horquilla plateada combinada con la horquilla dorada que me regaló Lady Darai. Le di la horquilla plateada con el deseo de que volviera junto con la horquilla dorada. Anil habló débilmente y esbozó una leve sonrisa que parecía muy triste. Levanté la vista para encontrarme con los ojos oscuros de Anil, llenos de anhelo. Inconscientemente las primeras lágrimas corrieron por mi rostro. Te doy la bendición. Hice contacto visual con Anil durante mucho tiempo, mientras derramaba lágrimas en silencio. Mientras Kunkua
Annie le dio superficialmente un brazalete de platino al joven que tenía delante. En cuanto a ti, solo te puedo decir esto. Una sonrisa irónica se levantó en la comisura de sus labios, antes de inclinarse para susurrarle al oído a Kunkua, lo suficiente para que Kunkua y yo lo oyéramos, con una voz suave y fría que tocó mi corazón. Por favor, sea humilde. Sube y siéntate a mi lado. La princesa Nil dijo. Estaba sentada en una larga silla de color marrón oscuro, frente a un gran lago. Estaba hablando con Prin, que estaba sentada con las piernas dobladas hacia atrás. ¿Qué pasó, mi señora? No me atrevo a ponerme a su nivel. ¿Hay algo malo? Estamos en un parque público, no dentro del palacio. Siéntate aquí a mi lado. Ven y siéntate. Al oír esto, Prin se giró y se sentó, como deseaba la princesa. La princesa Nil miró a Prin. ¿Por qué estás tan lejos? ¿Me odias? De ninguna manera, mi señora. Prin negó con la cabeza. Solo soy considerada contigo. ¿Cuántas veces te he dicho que actúes como mi amigo cuando estemos fuera del palacio? Lo siento, amiga, dijo Prin, levantando la mano para peinarse el cabello de un lado a otro. La princesa Nil logró reír por primera vez en muchos días. Prin fingió acercarse un poco más al lado de la princesa. ¿Has estado aquí antes? La princesa Nil habló mientras miraba fijamente el gran lago frente a ella. La superficie del agua se balanceaba ligeramente con el viento. La sombra del gigantesco árbol de la lluvia se extiende sobre la solemne silla marrón, donde se sienta la princesa Nil. De vez en cuando caen al suelo algunas hojas de color amarillo oscuro. No, nunca, mi señora. Prin levantó la mano y se tocó el cabello avergonzada, aún cumpliendo las órdenes de la princesa Nil, ya que le asignó a Prin el papel de su querida amiga. Terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.